Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Alabanzas al que vive, alabado sea Dios. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Bendito eres Jesús. Alabanzas al que vive, alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Precioso tú eres, Señor. Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde a cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hacían días que no predicaba a través de las páginas sociales debido a a que estuvimos ocupados en ciertas cosas. Pero aquí estamos de nuevo. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Nos sentimos contentos y gozosos de estar nuevamente en el aire para así traer una palabra de parte del Señor. Vamos a dar comienzo en este día a nuestro segmento Blog Pensando en Voz Alta. Normalmente comenzamos de lunes a viernes de 1 de la tarde en adelante. Bendito eres Jesús. Quisiera también saludar a los hermanos que vayan entrando a través de Instagram, alabado sea Dios, y Facebook, en una manera especial. Dios me los bendiga poderosamente a cada uno de ustedes. Quisiera también pedirle, alabado sea Dios, que compartan el video para que así pueda llegar a otras vidas y reciban la bendición. Alabado sea Dios que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. Hoy voy a tocar un tema, alabado sea Dios, del cual estuve hablando con una persona hace alrededor como de 2 días atrás. Tocamos un tema que yo creo que es de mucha relevancia e importancia para la iglesia de hoy. Así como lo fue para la iglesia primitiva, este tema es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque hay cierta confusión en cuanto a lo que es la madurez espiritual. Y digo confusión o tal vez desconocimiento de la palabra de Dios, porque muchos piensan y creen que ser maduro espiritualmente es tener la capacidad a través del don del Espíritu de hablar lenguas, profetizar, echar fuera demonios, hablar palabras de ciencia, pero realmente no es así. Y pensando en eso y hablando sobre ciertos movimientos y enseñanzas erráticas en cuanto a lo que es la madurez espiritual, quisiera en esta tarde hablar un poco sobre esto. Quisiera que meditar, examinar con detenimiento a través de la Biblia, porque es la Biblia la que tiene la razón. ¿Qué es madurez espiritual? Ese es el tema de hoy. ¿Qué es madurez espiritual? ¿Y qué dice la Biblia? No es mi opinión. No es la opinión del teólogo tampoco la que tiene validez. No es la opinión del maestro o del pastor la que tiene validez. Es la opinión de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que tiene la razón. Vamos a leer en la Biblia una porción bíblica que se encuentra en el capítulo 3
de la primera carta a los Corintios. Y yo creo que esta porción que vamos a leer, parte de ella, tiene el fundamento, el enfoque de lo que realmente es la madurez espiritual o la falta de madurez espiritual. Vamos a leer. Dice, Primera de Corintios capítulo 3, verso 1. El apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia a través de la carta. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Escuche bien. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Cristo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. Vamos a dejarlo ahí. Y quisiera en esta tarde, alabado sea Dios, examinar con mucho cuidado este tema, porque yo creo que es de mucha importancia que como iglesia entendamos lo que es realmente ser un cristiano maduro. ¿Qué características son las que podemos observar en un cristiano maduro? En un cristiano que ha madurado espiritualmente, que ha crecido. Pero para poder entender eso tenemos que hablar un poco de lo que significa la madurez espiritual o la palabra maduro. Porque es importante que comprendamos realmente, alabado sea Dios, lo que realmente significa ser un creyente maduro. Un creyente, alabado sea Dios, bendito eres Jesús, que esté completamente enfocado en lo que realmente es el crecimiento espiritual. Oiga bien, hermano. En Primera de Corintios capítulo 14, en Primera de Corintios capítulo 14, verso 20, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia de los Corintios, se dirigió de la siguiente manera a ellos, diciéndole, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Fíjese, hermano, que la iglesia de los Corintios tenía, alabado sea Dios, ciertos problemas. O sea, habían ciertos problemas manifestándose en esa iglesia. Es tan así que cuando el apóstol se enteró de los problemas que estaban ocurriendo dentro de esta iglesia, él escribió una carta o varias cartas, de las cuales aparecen dos en la Biblia. Y el propósito de estas cartas era tratar de resolver el problema por la cual estaba pasando esta iglesia. Ahora, me llama la atención que cuando usted comienza a leer con detenimiento en el primer capítulo, vemos al apóstol Pablo elogiando a esta iglesia. Escuche bien. ¿Cómo que elogiando a la iglesia? Si la iglesia tenía problemas. Porque él se dirige a la iglesia primeramente saludando a la iglesia y luego elogiándola porque él decía o dijo, porque era una realidad, que esta iglesia era rica en los dones espirituales. Que abundaban los dones espirituales en esta iglesia.
O sea que era una iglesia, alabado sea Dios, que había tenido la experiencia de manifestar el poder de Dios en una manera especial. Por eso le dice que era rica en dones. O sea, yo me imagino que esta iglesia, porque el apóstol no especifica qué tipo de dones, aunque el problema principal de esta iglesia era que ellos abundaban en el hablar, hablar lenguas. Y básicamente el servicio se iba y se desarrollaba en ese don, donde todo el mundo pasaba prácticamente el servicio entero hablando lenguas. Y déjeme decirle algo, el don de lengua es un don del Espíritu. Pero el problema no es el don, sino cómo se usa el don. Cómo se manifiesta el don dentro de la iglesia. Aparentemente, por lo que se sabe y lo que hemos estudiado de la carta a los Corintios, esta iglesia tenía, alabado sea Dios, el problema estribaba en que había un desorden espiritual. Y ese desorden consistía, alabado sea Dios, en la manera en que ellos desarrollaron este don. ¿Por qué digo esto? Porque hay una falsa enseñanza o creencia de que ser maduro espiritualmente es hablar lengua, profetizar, danzar en el espíritu, sentir el fuego del espíritu, echar fuera demonios y profetizar y muchas cosas más. Aunque eso es parte de la función de la iglesia a través del espíritu. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque mientras esta iglesia era rica en dones, su comportamiento era la de una persona inmadura, la de un ser inmaduro, la de un hombre inmaduro. Por lógica, el niño no tiene madurez. El niño va alcanzando la madurez y se va desarrollando la madurez a medida va creciendo y entrando en edad. Es importante, alabado sea Dios, comprender esto. Por eso es que el apóstol le dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. O sea, el apóstol, al usar este término, no seáis niños en el modo de pensar, lo que le está queriendo decir a esta iglesia es, ustedes no han crecido, no han madurado espiritualmente. Se comportan como niños inmaduros. Por eso le dice, si no sed niños en la malicia. Aquí la palabra malicia no está hablando de maldad, sino de una persona astuta, sabia. Una persona, alabado sea Dios, que tenga esa actitud de ser, en cierta manera, que nadie la puede engañar. Oiga bien, fíjese que el diccionario real de la Academia de la Lengua Española define la palabra madurez de la siguiente manera. Escuche bien. Cuando se habla de madurez, el diccionario está hablando de una persona, alabado sea Dios, que ha alcanzado su plenitud vital y aún no ha llegado a la vejez. O sea, una persona madura, no espiritualmente, hablando de lo que significa la madurez, es una persona que ya tiene esa conocimiento, esa forma, ese carácter formado, no importando aún haber llegado a la mayoría de edad. Fíjese, ahora, la madurez, conforme al diccionario, es una persona que tiene un buen juicio, que es prudente, actúa con sensatez. O sea, en palabras sencillas, madurez es la capacidad de tener un buen juicio para tomar buenas decisiones. Oiga bien, ahora, el diccionario Webster define la
madurez como el tiempo de completo desarrollo. Fíjese, hermano, la madurez básicamente es el conjunto de características personales y de comportamiento a través del ciclo de crecimiento. Fíjese, ahora, pero en la Biblia, alabado sea Dios, la palabra madurez tiene otra connotación un poco diferente. Y es que la Enciclopedia Internacional de la Biblia nos indica que la palabra madurez en griego se conoce como teleios, que significa completo o perfecto. Oiga bien, que no le falta nada. O sea, esta palabra es usada en Hebreos capítulo 5, verso 14, cuando el escritor de Hebreos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, usted no le va a dar, en términos boricuas, arroz y habichuela con pollo frito a un niño de 6 meses. No. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado la capacidad y la edad para ingerir este tipo de alimento. No. Por eso el escritor de Hebreos dice, pero el alimento sólido es ese alimento fuerte, que no es para niños, sino para personas ya que han crecido y lo pueden soportar e ingerir. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, que la persona madura es una persona que puede discernir, sentarse a examinar entre lo que le puede perjudicar y lo que no le puede perjudicar. El contrario, la persona inmadura no puede hacer eso. Escuche bien. Ahora, generalmente podemos deducir que una persona madura es un ser completo de carácter. Esto es bien importante entenderlo para poder comprender lo que el Dios nos quiere hablar hoy. Ahora, ¿en dónde se refleja la madurez espiritual? Bueno, la madurez espiritual se manifiesta en el comportamiento del creyente, porque en este caso estamos hablando del creyente. Sabe que los dones del Espíritu no pueden llevar al cristiano a comportarse como debe. Escuche bien, porque esa no es la función de los dones. No, la función de los dones es manifestar el poder de Dios en la vida de una persona. Por ejemplo, una persona que tiene el don de sanidad, cuando ora por un enfermo se sana. ¿Por qué? Porque el don de sanidad está manifestándose a través de esa persona que es dado por el Espíritu. Pero eso no quiere decir que esa persona sea madura espiritualmente. Oiga bien, mire lo que dice Mateo capítulo 7, verso 16 con relación a esto. Escuche lo que dice el Señor. Dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los aborros? ¿Sabe qué? El Señor está diciendo esto porque si usted va al contexto de este verso, usted se va a dar cuenta que al Señor llegaron un grupo de personas diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre se sanaban los enfermos, en tu nombre profetizábamos. Pero la respuesta del Señor hacia lo que esta gente expresaban fue una respuesta inesperada. Y le dijo, ¿sabe qué? Está bien, ustedes echaron fuera demonios. Los enfermos se sanaban en mi nombre, pero yo no los conozco. Yo no sé quiénes son ustedes. Y le dijo, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué él le dijo eso? ¿Sabe por qué? Porque estas personas, aunque el poder de Dios se manifestaba a través de ellos, no habían llegado a la madurez espiritual que se requiere
para ser aceptados por Dios. Su comportamiento era contrario completamente a lo que la Biblia establece. Eran imprudentes, mire, cuando él dice hacedores de maldad, era porque su comportamiento era la de una persona inmadura. Por eso él dice, por su fruto os conoceréis. Ahora, la importancia de ser maduro o ser completo de carácter es para responder, escuche bien, debidamente a las diversas situaciones que enfrentamos. Una persona madura que ha llegado a la plenitud de la madurez de Cristo no se mueve, no toma decisiones, no hace nada si no se siente examinar con detenimiento las consecuencias de las decisiones que va a tomar. Y no toma decisiones si primero no consulta con Dios. Por eso, alabado sea Dios, es importante, alabado sea Dios, entender que una persona madura, que tiene un completo carácter, alabado sea Dios, no, alabado sea Dios, responda a la ligereza en medio de una situación. No toma decisiones en medio de un problema, sino que se sienta, examina con cuidado, habla con Dios. Oiga bien, fíjese hermano, que bien interesante, alabado sea Dios, que la madurez espiritual es bien importante en la vida del creyente. ¿Sabe que, alabado sea Dios, la Biblia, en muchas partes de la Biblia encontramos pasajes que nos llevan, alabado sea Dios, o nos enseñan que el cristiano, el creyente, debe buscar crecer, madurar espiritualmente? Debe buscar la manera, alabado sea Dios, de no quedarse en una etapa, sino seguir creciendo y madurando a la estatura y a la plenitud de Cristo. Fíjese, un cristiano maduro es aquel que vive en armonía, escuche bien, consigo mismo, porque ha encontrado su lugar frente a Dios, frente al prójimo y frente a la creación. O sea, el cristiano maduro ha logrado un equilibrio intelectual de la voluntad y efectivo para tener una madurez, para tener una comunión íntima con Dios. O sea, lo primero que debemos pensar cuando hablamos de madurez, escuche bien, espiritual, deben ser las siguientes cosas. Número 1, crecimiento y aumento y fruto. O sea, una persona madura crece. Cuando una persona se conceptúa madura espiritualmente es porque ha crecido. No solamente en estatura, sino en el conocimiento de Dios. Y no solamente una persona que ha crecido en el conocimiento de Dios, si es una persona que da frutos. Por eso, Señor, acuérdese que el Señor dijo, por su fruto os conoceréis. Fíjense que el apóstol, en 1 Corintios capítulo 13, verso 11, expresa con mucha sabiduría del Espíritu y enseña que la madurez es para llegar a ser maduro espiritualmente, eso se logra a través de un proceso. Oiga bien. Miren lo que él dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 11. Cuando yo era niño, oiga bien, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño,
mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Qué tremendo, hermano. Fíjese que el apóstol utiliza esta metáfora para ilustrar el proceso por el cual pasa un cristiano, en este caso, para llegar a la madurez o al tope de la madurez espiritual. Y el comportamiento del ser humano a medida va creciendo y madurando espiritualmente. Mire lo que él dice: cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño. O sea, es imposible que un niño hable y piense como un adulto, se comporte como un adulto, aunque hay adultos que se comportan como niños y piensan como niños y hablan como niños. Pero eso son excepciones. O sea que el apóstol está ilustrando a través del Espíritu cómo podemos identificar cuando un cristiano es inmaduro espiritualmente o no ha llegado al tope de la madurez espiritual. Nótese que él dice que cuando era niño, el niño carece de conocimiento, de malicia, de astucia. Es fácil de engañar, porque su mentalidad no tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, en este caso hablando de la madurez espiritual. Hay cristianos, hay creyentes que echan fuera demonios, hablan mucha lengua, profetizan, pero son inmaduros espiritualmente, porque los dones del Espíritu no producen ni llevan al hombre a crecer y a madurar espiritualmente. Más adelante vamos a hablar sobre esto. Pero sigo diciendo, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, que la madurez espiritual es dejar atrás la mente carnal y el comportamiento inmaduro. ¿Sabe que el niño por naturaleza se comporta caprichosamente? No tiene la capacidad de discernir que su comportamiento es errado. Pero eso tiene que enseñárselo su padre y su madre. Lo que el apóstol quiere decir aquí es que la madurez espiritual nos lleva a dejar atrás la mente, el comportamiento y las necesidades y los caprichos de una persona inmadura como un niño. O sea, la madurez espiritual no se mide a través de los dones ni de las habilidades que una persona o un creyente posea. No. No se enfoque o no piense que esa persona, porque echa fuera demonios, porque se manifiestan los dones del Espíritu en ella, es madura espiritualmente. No. Usted no puede enfocarse en lo que hacen, sino en cómo vive, cómo reacciona en medio del problema, cómo se reacciona en medio del ataque. Oiga bien. No, la madurez no se puede medir por medio de los dones ni por las habilidades que tenga X cristiano. Escuche bien. Sino la madurez, alabado sea Dios, se logra y se manifiesta. Escuche bien. Cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, cuando permitimos que la palabra de Dios forme nuestro carácter. Oiga bien,
Y no solamente eso, la madurez espiritual se mide cuando una persona soporta lo que venga sabiendo, alabado sea Dios, que Dios está con él como poderoso gigante. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo se comporta usted en medio de una situación difícil, de un problema? Sabe que su comportamiento es el que va a indicar cuánto grado de madurez espiritual usted tiene. Oiga bien, fíjese, hermano, que ser maduro espiritual es depender de Dios y descansar en Él. No importando la circunstancia, no importando el problema. Es disfrutar del verdadero gozo del Señor. Es no permitir, escuche bien, que nada ni nadie te robe la comunión con Dios. Mire, mi hermano, hay un pensamiento que estoy desarrollando como un mensaje, porque tiene cierta similitud con lo que estamos hablando. Y ese pensamiento dice de la siguiente manera: el hábito de hablar con Dios cambia el hábito de hablar con los hombres. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la madurez espiritual? Yo no sé si usted ha notado que hay creyentes que se pasan 1 hora, 2 horas y 3 horas de rodillas hablando con Dios, supuestamente, ¿no? Pero cuando se paran de ahí, su comportamiento no es conforme al tiempo que pasó en la presencia de Dios. Eso nos deja ver a nosotros que esa persona todavía no es madura espiritualmente. No ha crecido espiritualmente, porque el hábito de hablar con Dios cambia el hábito de hablar con los hombres. Si yo hablo con Dios, mi comportamiento debe revelar y mostrar que he hablado con Dios, que estoy en la presencia de Dios, que estoy en comunión con Dios. Oiga bien. Mire, mi hermano, ser maduro espiritualmente es tener una relación saludable con Dios y con el Espíritu Santo. Oiga bien, es importante entender que la madurez espiritual nos va a llevar a tener, alabado sea Dios, una relación saludable con Dios. Oiga bien, mire lo que dice la Biblia sobre, alabado sea Dios. Yo creo que el ejemplo más, alabado sea Dios, perfecto de lo que es crecer espiritualmente y madurar espiritualmente, lo encontramos en el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Lucas capítulo 2, verso 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Oye, qué tremendo. Dice que Jesús crecía en sabiduría. Miren, mi hermano, cuando Jesús tenía 12 años, entró al templo y dejó impactado a los eruditos de aquel tiempo, a los que pensaban que lo sabían todo. No pudieron lidiar y contender con la sabiduría que había en el Señor cuando tenía 12 años. La madurez, alabado sea Dios, no depende de la edad que tenga la persona, no. Tampoco la madurez se adquiere por los años que tiene la persona. La madurez, alabado sea Dios, está separado de los años que tiene la persona, no. Oiga bien, Jesús está hablando de cuando Jesús crecía, iba creciendo como ser humano,
pero a la vez de ir creciendo como ser humano, crecía en sabiduría, en conocimiento de Dios, en revelación de Dios. Su comportamiento era diferente a los de los demás. Oiga bien, por eso es que en segunda de Pedro, capítulo 3, 18, el apóstol dice, antes bien, o sea, en otras palabras, primero que nada, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y el Salvador Jesucristo. O sea que aquí no se trata de crecer simplemente en conocimiento. No. Ni llenarnos del poder de Dios, simplemente. No, eso es bueno y eso es importante, llenarse del poder de Dios. Abrir la puerta de nuestro corazón para que los dones del Espíritu comiencen a fluir. Pero más importante es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, hasta el día de la eternidad. O sea, el apóstol Pedro lo que está diciendo es que a medida vayamos creciendo en estatura, a medida que pasen los años en el Evangelio, debemos permitir que crecer en la gracia de Dios, en el conocimiento del Señor. ¿Y cómo se logra eso? ¿Sabe cómo se logra? A través de la Escritura. ¿Por qué? ¿De qué manera vamos a conocer al Señor? Si no es a través de su palabra. Oiga bien. Ahora, ¿cómo podemos obtener la madurez espiritual? ¿Cómo? ¿Sabe que la madurez espiritual es el resultado, escuche bien, del completo conocimiento de las enseñanzas apostólicas y de Cristo? Oiga bien, la madurez espiritual es el resultado de cuando usted saca tiempo para leer y examinar y estudiar las Escrituras. Es la Biblia, es la palabra de Dios la que lo va a llevar a usted a madurar, a crecer. A no quedarse enano espiritualmente. No hay otro medio, es la palabra de Dios. Mire, mi hermano, no, los dones son buenos, son formidables, pero debe haber un balance. Usted tiene dones, procure un camino mejor, que es el amor. Es el fruto del Espíritu. Oiga bien, la madurez espiritual es la meta de la iglesia en general. Debe ser la meta principal. Si usted está pidiéndole a Dios que lo dote de los dones del Espíritu, procure primeramente que Dios lo dote del fruto del Espíritu. Oiga bien. Porque debe haber un balance. Cuando la persona está llena del poder de Dios, de los dones del Espíritu, y está vacío del fruto, la balanza se va a inclinar a un solo lado. Oiga bien. Mire, mi hermano, el crecimiento espiritual es bien importante, y más en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo terrible, donde vemos, alabado sea Dios, creyentes inmaduros, predicadores inmaduros, pastores inmaduros, mucho conocimiento, mucha revelación, pero poca esencia. El carácter de Cristo debe ser, alabado sea Dios, lo más importante en nuestra vida, llegar a la estatura y a la plenitud del crecimiento del Señor. Oiga bien, es bien importante que como iglesia, mi hermano, entendamos con mucha claridad la importancia de crecer espiritualmente, de madurar espiritualmente. Escuche bien. ¿Sabe que poseer dones espirituales como el hablar lengua y profecía
tener experiencias emocionales intensas que se perciben, escuche bien, como provenientes del Espíritu Santo. Recibir revelaciones personales directas de Dios, generalmente en forma de sueños, visiones o profecías. Tener encuentro con los ángeles. Demostrar una capacidad de realizar señales y maravillas y milagros. Escuche bien. Ser emocionalmente expresivo durante el culto. Tener un verbo tremendo en las predicaciones. Pasar el día completo de rodillas, tener éxito financiero, bendiciones materiales, tener una relación cercana con el padre espiritual o la madre espiritual de la iglesia. No llevan a la persona a crecer espiritualmente. No. Eso no lleva a la persona a crecer espiritualmente. Esas experiencias no son las que te van a llevar a madurar y a crecer espiritualmente. Participar en la intercesión y en la guerra espiritual. Alabado sea Dios. Reprender demonios. Alabado sea Dios. No te van a llevar a crecer espiritualmente. No. Oiga bien. Lo que nos lleva, alabado, a crecer espiritualmente, en la Biblia le llama el fruto del Espíritu. Está el don del Espíritu, pero también está el fruto del Espíritu. No los frutos, el fruto. Son ambas cosas, son dadas por el Espíritu. Pero necesitamos las dos. Y el problema de muchos de nosotros es que nos enfocamos más en el poder, en la gloria, en la alabanza, en echar fuera demonios, en que los enfermos se sanen, en profetizar, en hablar palabra de ciencia, que tener el fruto del Espíritu, que parecernos a Cristo. Escuche bien. Mire lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu número 1 es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Analicémonos hoy si en nosotros se manifiesta el fruto del Espíritu, se manifiesta el amor. Si somos creyentes de gozo, con gozo. Si vivimos una vida de paz, aún en medio de la situación más crítica. Si tenemos paciencia. Escuche bien. El fruto del Espíritu es el alma más poderosa que Dios ha cedido a la iglesia para que llegue a la estatura de Cristo, a parecerse a Cristo, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Es el fruto, no son los dones, aunque ambos son importantes. Como dije ahorita, debe haber un balance. La balanza no se debe inclinar a un solo lado. Y el problema de la iglesia de hoy es que la balanza está inclinada a un solo lado. En el poder, en el fuego, en el brinco, en el salto. Pero ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el comportamiento de cada uno de nosotros? Hablamos como niños, pensamos como niños, actuamos como niños. Nos enojamos. Aunque el ser humano se enoja, claro, pero la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Usted tiene paciencia. El amor de Dios fluye en usted. Vive una vida de gozo, aún en medio de las circunstancias difíciles. Es un creyente de paz. Es día de examinar nuestro comportamiento. Oiga bien, para llegar a ser una persona espiritual,
madura espiritualmente, el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios debe, alabado sea Dios, ser algo de mucha importancia para nuestra vida, hermano. Oiga bien, el conocimiento de la palabra de Dios, oiga bien, debe ser, alabado sea Dios, de mucha importancia en nuestra vida. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 en adelante. Mire lo que dice. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Escuche bien. Dice, en 2 de Timoteo capítulo 3, sí, versos 16. Escuche bien, hermano. Mire lo que dice la Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escuche bien, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, o sea, maduro. Escuche bien, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que un creyente maduro se fundamenta en la palabra de Dios. Un creyente maduro está fundamentado en la palabra de Dios. Y lamentablemente hoy en día hay muchos creyentes que no tienen conocimiento bíblico. Usted los ve que brincan, saltan, hablan lengua. Y no es malo, hermano. Pero no hay conocimiento, no hay revelación. Son inmaduros espiritualmente, no tienen sabiduría. Actúan con imprudencia muchas veces. Porque es la palabra de Dios, alabado sea Dios, que lleva al hombre de Dios a la perfección, a la madurez espiritual. Y a ser una persona enteramente preparada para toda buena obra. Oiga, mi hermano, el creyente maduro se fundamenta en la palabra de Dios y la usa para enseñar, para reprender, para corregir y escuchar y educar en justicia. ¿Sabe por qué? Porque él se ha dejado corregir, se ha dejado reprender y se ha dejado educar por la palabra. Y ahora es un cristiano maduro que puede llevar a otros al crecimiento espiritual. Oiga bien, el punto número 3. Para llegar al crecimiento espiritual debe haber una vida de oración y comunicación con Dios. Escuche bien, mi hermano, y con esto voy a terminar la primera parte de este pensamiento. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Mire lo que dice. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada, escuche bien, afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, escuche bien, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, que un creyente que se mantiene en oración, que vive una vida de oración y comunión con Dios, que vive en intimidad con Dios, que vive en el secreto de Dios, alabado sea Dios, es un creyente, alabado sea Dios, que va a comenzar a madurar y a crecer espiritualmente. Su comportamiento va a ser igual que el comportamiento del Señor. Por eso dije al principio, cuando estábamos hablando del pensamiento que estoy desarrollando, que alabado sea Dios, que el creyente debe mantenerse en comunión con Dios.
El hábito de hablar con Dios cambia el hábito de hablar con los hombres. El hábito de hablar con Dios cambia el hábito de cómo nos debemos comportar con los demás. Oiga bien, ¿sabe que los cristianos maduros se mantienen en una vida de oración constante y ferviente? Buscan la guía de Dios, buscan la guianza de Dios. No se mueven si primero no hablan con Dios, si primero no le preguntan a Dios. Son constantes. Alabado sea Dios, buscan la guía de Dios, expresan gratitud, son agradecidos. No importando la situación. Oiga bien, la madurez espiritual es de mucha importancia, hermano. Procure buscar la madurez espiritual, crecer en madurez espiritual. Procure. Alabado sea Dios. Vivir una vida constante en el conocimiento, en la revelación de Dios. Porque eso lo va a llevar a crecer espiritualmente, hermano. A ser maduro espiritualmente. Un creyente espiritual, maduro espiritual, es un creyente humilde. No es arrogante. No es altivo. No se cree que alabado sea Dios es porque habla lengua, brinca y salta y echa fuera demonios, es mejor que otro. No. Mientras más Dios nos use, más humilde debemos ser. La humildad, alabado sea Dios, es una de las características de una persona espiritualmente madura. Que por más que Dios lo use, por más que Dios le dé fama, que por más conocimiento tenga de la Biblia, se mantiene humilde. Se mantiene en humildad. Oiga bien, mire lo que dice Filipenses 2, 3, 4 y termino con esto. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esa es nuestra actitud. O hacemos las cosas para tratar de demostrar que Dios me usa con poder y gloria. Que tengo la autoridad y el poder sobre los demás. No, mi hermano, no. Es tiempo de que comencemos a madurar espiritualmente. Porque cuando Cristo venga, se va a llevar una iglesia madura, limpia, santa, humilde, que se someta a Él, que esté sometida a Él. Que Dios me los bendiga en esta tarde y espero que esta meditación haya sido de bendición.